Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a las cosas divinas y humanas, a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir, espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas, la humanidad se empobrece. En México hoy en día, la discriminación, la desigualdad y la intolerancia son aspectos que siguen presentes en nuestra sociedad. Ser migrante y además indígena en este país puede entenderse como sinónimo de vulnerabilidad. Miles de personas a lo largo y ancho del territorio mexicano viven bajo la falta de oportunidades que los obligan a migrar a otras partes del país o al extranjero, y ese es uno de los factores que provoca la pérdida de su identidad al no poner más en práctica sus tradiciones, costumbres y sobre todo al no hablar su lengua materna, por lo que de a poco se separan de sus raíces y es así como una lengua originaria se vuelve propensa a desaparecer. Según datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como muestra del patrimonio cultural que México posee, actualmente es considerado el país con mayor diversidad lingüística en todo el continente americano, pues según datos del Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, se hablan 364 variantes lingüísticas agrupadas en 68 lenguas diferentes y 11 familias lingüísticas. Suman casi 17 millones de personas que se reconocen como indígenas. Desde 1992 se adaptó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para la salvaguarda de sus derechos humanos, pero a pesar de eso la población indígena sigue enfrentándose a múltiples desafíos por factores que la sociedad le ha impuesto. En México hay registrados al menos 68 pueblos indígenas, es decir, 25.7 millones de personas que pertenecen a ese sector según datos del INEGI, y el Coneval señala que el 69.5% de la población indígena, o sea, 3.4 millones de personas viven bajo situación de pobreza. Además, el 43% de los hablantes de alguna lengua originaria no concluyeron la educación primaria y el 55.2% realiza trabajos manuales de bajos costos, lo que los convierte en un grupo potencialmente vulnerable. Los pueblos indígenas a menudo carecen del reconocimiento de sus tierras, espacios de desarrollo, tradiciones y recursos naturales, como si no existieran, como una estrella perdida en el cielo oscuro, difícil de percibir. Esas personas suelen ser los últimos en recibir inversiones públicas, servicios básicos e infraestructura. Se ven sometidos a enfrentar obstáculos que les impiden formar parte de la economía formal. Aquellos que abandonan sus orígenes con la visión de una sociedad ideal en la que podrían obtener mayores oportunidades, en realidad se enfrentan a diversas situaciones que al final los ponen en riesgo. La migración interna pone en situación de vulnerabilidad a las personas, ya que se ven obligadas a abandonar sus orígenes y con el tiempo sus costumbres, sus lenguas, sus hábitos, su identidad cambia o va degradándose de a poco a causa de la discriminación que viven por parte de la sociedad. Así como menciona Felipe Brígido Concepción, actual profesor de náhuatl en el Centro de Enseñanza de Idiomas de la FES Zacatlán, quien además es originario del pueblo de Huexotla, Hidalgo y nativo hablante del idioma náhuatl. A nosotros, por obligarnos a hablar el español, nos imponían un castigo. El castigo consistía en vestirnos de mujeres y a las mujeres vestirlas con pantalón, porque en esos tiempos, ¿sí? Pues bueno, la mujer no vestía con pantalones, ¿no? Entonces, después de que nos vestían de mujeres y a las mujeres vestirlas con pantalón, pues nos puebleaban. Fue algo denigrante para nosotros, ¿no? Desde finales de la década de 1980, en México se registra un elevado tránsito de personas hacia los Estados Unidos. Está claro que las causas de esa migración masiva se generan por las malas condiciones del campo,
rezago agrario, escasa productividad de la tierra, la falta de oportunidades, el despojo de sus tierras y la subordinación política y cultural que viven todos los días. Una de las características de esta realidad es la constante asimetría económica en el país, lo que demuestra que hay entidades que tienen más que otras. Eso es lo que provoca la desigualdad en los ingresos regionales, la pobreza extrema, el desempleo y que además provoca la migración interna. Se han realizado análisis sobre la difícil situación socioeconómica de la gran mayoría de la población indígena que repercute en su incorporación a los flujos migratorios nacionales e internacionales, en los que se encuentran factores como la violencia en la que se realiza la migración, la precariedad laboral, el constante riesgo que viven al realizar trabajos que se llevan a cabo en el sector agrícola, en la falta de infraestructura y servicios, el limitado acceso a la salud y a la educación, así como la discriminación social, que son algunas de las causas que ocasionan el abandono de sus comunidades y que además profundiza la exclusión ante sus derechos humanos, económicos, políticos y sociales, así como su derecho a preservar su identidad y cultura. Sufrimos, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Hubo escasez de recursos materiales, ¿no? Recursos económicos, ¿no? Porque en nuestro país, ¿sí? En esos tiempos, ¿sí? Los poseedores de las tierras son los terratenientes, ¿no? Ellos despojaron a los verdaderos dueños de las tierras, que son las comunidades originarias, ¿no? Entonces, nosotros somos de una comunidad donde había terratenientes, entonces nuestros padres no tenían en dónde trabajar, ¿sí? La migración es todo un conjunto de elementos que se llevan de la mano unos con otros. Entre estos factores que determinan los desplazamientos indígenas se encuentran las condiciones de vida de las poblaciones ante las limitaciones que se expresan en la pérdida del equilibrio interno y que dificultan el desarrollo y bienestar de la localidad, es decir, segmentos demográficos que buscan mejorar su situación debido al desempleo, el bajo ingreso a la educación, la alimentación y el acceso a los servicios necesarios. Solo a través de la existencia de las lenguas se garantiza que el ser humano puede adquirir un lenguaje con el cual comunicarse, hacer comunidad, conformarse una identidad, así como un sentido de pertenencia. La lengua también se interpreta como un sinónimo de cultura, de un saber colectivo y de una parte de nuestro patrimonio inmaterial, por lo que es de crucial importancia preservarlo y mantenerlo a salvo del olvido. Recientemente la Secretaría de Cultura publicó que el 60% del total de las variantes lingüísticas registradas en México se encontraban bajo un peligro extremo de extinción, mismos datos que confirmó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Entre los idiomas registrados con alto riesgo se encuentran el cual conserva hablantes en el total de localidades, el quilagua, el ahuacateco de Campeche con tan solo 3 hablantes, el tsunanteco con 5, el mocho con 141 hablantes, el ayapaneco de Tabasco con 8, el ishi navajeño y el cachiquel de Quintana Roo con 12 y 35 hablantes respectivamente, el zapoteco de Mixtepec con 14 hablantes y el zapoteco de San Felipe Tajalapan de Oaxaca con solo 50 hablantes. Hoy en día, 64 de las 364 variantes lingüísticas están bajo el peligro de desaparecer para siempre. Una forma de amar, de ver el mundo, de convivir con los demás, de soñar, podría desaparecer y nunca más volver. Es evidente que la migración puede ser uno de los principales factores que implica la pérdida de una lengua originaria debido a los múltiples factores que la provocan, pero también se encuentran otro tipo de elementos que encaminan a la extinción de las lenguas indígenas. Uno de ellos es la transmisión generacional de las lenguas maternas que ya no se da como hace algunas décadas, ya sea por considerarlas arcaicas o por la poca utilización social que tienen hoy en día. Asimismo, la discriminación que la población indígena ha sufrido tanto en lugares públicos y privados al hablar en su idioma puede generarles un sentimiento de vergüenza, por lo que se decide no hablar el idioma. El error de nosotros también, ¿no? O sea, de los papás,
de no enseñarles náhuatl a nuestros hijos, de no hablarles en lengua náhuatl, ¿no? ¿Por qué? Porque también muchos de nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, mi primera familia, solamente mi hija, la mayor, entiende el náhuatl. Los demás ya no les enseñamos porque nos dio miedo. Llegó el momento dado en que nos dio miedo de ya no enseñarles náhuatl. ¿Por qué? Por lo mismo, por todo lo que sufrimos nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? O sea, el que nos hayan denigrado con nuestra lengua, ¿sí? La gente ya no la quiere hablar, ¿no? El desprestigio de nuestra lengua originaria. Y entonces, hoy muchos padres de familia, aún estando en las comunidades, no les hablan a sus hijos en lengua materna, en su lengua originaria. Y eso es un error, considero yo. ¿Por qué? Porque los niños en las comunidades pienso que deben de aprender su lengua originaria. Otra de las causas es la política monolingüe que domina nuestro país, pues en todos los espacios de la vida cotidiana se ven manejados por el uso del español, lo que obliga a las personas a hacer de lado su lengua originaria para aprender a hablar otra, por lo que incluso los sistemas educativos se ven enfocados a la enseñanza en español. Cuando hoy la educación en México debe ser, pues, o sea, a la par, ¿no? Respetando las lenguas originarias. Y hoy luchamos, ¿no? Porque la educación sea de esa manera, ¿no? O sea, debe de caminar la educación básica de esa manera, ¿no? Respetando las lenguas originarias, dependiendo de la región, ¿no? Digo yo, ¿no? Otro de los factores que provoca este problema puede ser la nueva forma de comunicación que ha traído la globalización, pues ahora Internet y los medios de comunicación son los encargados de transmitir mensajes y pensamientos a través de la moda, la comunicación y el uso de las nuevas tecnologías, las cuales no están pensadas para ser dirigidas a la población minoritaria, en este caso las comunidades indígenas. Hoy, por supuesto, que han cambiado, ¿no? Y eso a mí me da miedo, Lupita. ¿Por qué? Porque fíjate que yo en el lugar donde yo soy, entre la comunidad donde yo soy y la comunidad de mi esposa nos divide un río, ¿sí? Y entonces nosotros como que estamos de qué lado, nosotros estamos del otro lado del río, ¿no? Y entonces eso había permitido que en mi comunidad se hablara mucho el náhuatl hasta hace, ¿qué será? 5 años o menos de 10 años, que todavía llegabas tú a la comunidad, todavía la gente hablaba náhuatl, ¿sí? Hoy ya hay un puente, hoy ya llegan las combis hasta ahí, ¿no? Ya hay transporte, antes no había transporte. Y entonces, como que ya la gente como que se quiere urbanizar, ¿no? Pero eso, entonces la gente a veces ya no quiere hablar la lengua náhuatl. Y eso es lo que a mí me da miedo, ¿no? O sea, bueno, más bien me preocupa, pues, ¿no? Es por todo eso que se necesita la ayuda integral y comprometida de diversos sectores de la sociedad para que la preservación de las lenguas originarias se mantenga a lo largo del tiempo, pues la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas afirma que dichas lenguas son parte elemental del patrimonio cultural y lingüístico nacional, siendo esta una de las principales expresiones de la identidad mexicana. Además de esto, preservar las lenguas originarias es fundamental por distintos puntos. Uno de ellos es porque aportan conocimientos únicos y formas de comprender el mundo de maneras diferentes. Además, potencian la lucha contra el respeto de los derechos humanos y libertades de los pueblos indígenas para que exista una verdadera inclusión social y, a su vez, esto provoca el impulso para el ejercicio de valores, la diversidad de culturas y, por lo tanto, de lenguas. Por esos múltiples factores, se puede entender que la distribución geográfica de la población indígena ha cambiado, pues ahora no solo se encuentran en sus puntos de origen, sino a lo largo del territorio nacional e incluso en otros países. Y entonces yo por eso invito a ustedes alumnos, alumnas que se atreven a estudiar una lengua originaria, pues que se apliquen a aprender una lengua. ¿Por qué? Porque hacen falta profesores preparados.
yo sigo invitando a que la gente, ¿no? Alumnos, alumnas, ¿sí? Que se atrevan a estudiar una lengua originaria, ¿sí? Tenemos una riqueza lingüística importante en nuestro país, Sí, ¿sí? Que se atrevan a estudiarla, a conocerla por lo menos, ¿sí? Y bueno, este, que ya no haya discriminación hacia las lenguas originarias, ¿sí? Eso es importante. O sea, ver a una persona originaria vestida de tal forma, o sea, respetar esas cuestiones, esos elementos, ¿no? O sea, ya no, o sea, esas formas denigrantes para estas personas, no, porque son personas respetables, son sí, personas que tal vez tienen más conocimiento que nosotros, porque ellos respetan la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es integrarnos nosotros a ellos, ¿no? O sea, conocerlos, conocerlas, ¿no? O sea, es integrarnos nosotros a ellos. Ya no ellos tratarlos de integrar a nosotros, no. sí. Eso que ya se acabe, o sea, es integrarnos nosotros a ellos, no ellos a nosotros, ¿sí? Entonces yo invito a que muchos, ojalá, se atrevan a estudiar nuestras lenguas originarias. Aprender una lengua mayoritaria hoy en día da mayores posibilidades de tener una mejor estabilidad laboral, social o educativa, pero también es importante, en la medida de lo posible, saber y tener presente que México es un país multicultural y que tiene un gran número de lenguas y culturas indígenas que están en riesgo de desaparecer. Más bien se tendría que buscar una relación intercultural entre el español y las lenguas originarias para que el patrimonio cultural que representan pueda seguir presente. Es necesario que la sociedad comience a percibir la importancia de las lenguas indígenas, pues es todo lo contrario al retraso cultural. Más bien, son sinónimo de representación y custodia de nuestro pasado. Aquellos que aún hablan su lengua materna son ejemplos de conocimientos ancestrales que los caracterizan como comunidad, son historia y cultura.